Ahora invitamos a Darío Segarra, el gerente senior de Relaciones Gubernamentales, Desarrollo Sostenible y Gestión Social de Compañía Minera Antamina. Él va a darnos su exposición sobre minería con propósito, modelo multiactor para la competitividad territorial. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a ustedes por permitirnos compartir este proceso permanente de aprendizaje, de desafío, de reflexión y de aprendizaje. Los números que vamos a compartir son números que reafirman algo que ya sabemos. La minería es el motor del desarrollo del país. 55.000 millones de dólares en inversión, 200.000 millones en exportaciones, que significan el 60% de las exportaciones totales del país en un periodo del 2001 al 2015, 5.000 millones de soles en inversión agrupada de todas las empresas mineras a lo largo del territorio, un poco menos de 40.000 millones de soles de aporte en canon. Son solo cifras y números que nos permiten reafirmar, como sabemos, que la minería contribuye y es un motor de desarrollo del país. Sin embargo, el ingreso promedio mensual de una familia en la Sierra Rural es de 322 soles. Sierra Rural en la cual nosotros operamos, Sierra Rural en la cual nosotros queremos seguir operando. El PBI en el país ha mejorado significativamente en los últimos años, alrededor de 5.7% como promedio. El índice de desarrollo humano ha mejorado de 0.67 a 0.74%. La pobreza ha disminuido de 54% a 20% y aún más la pobreza extrema de 24% a menos de 4%. Sin embargo, esa pobreza extrema está concentrada en esa misma sierra donde nosotros queremos operar o estamos operando. El ingreso promedio mensual urbano es 4 veces lo que significa para el ingreso promedio rural. Para un poblador rural es 3 veces más difícil acceder a los 4 servicios básicos que para uno urbano. Es entonces lógico pensar que para una población rural, al ver una mina cerca o ver un proyecto que se avecina, encuentre sus expectativas atadas a esta oportunidad. El Consejo Internacional de Minería y Metales hace estudios permanentemente, es un instituto que congrega a todas las empresas más importantes a nivel mundial, y lo que he traído hoy a comparar es Australia, Chile, Estados Unidos y Perú. Los 3 primeros coinciden que la minería es importante para el desarrollo. Tienen una actitud favorable hacia la industria y creen que los beneficios superan los impactos negativos. En el Perú, conforme nos alejamos de las urbes, nos alejamos de las capitales urbanas, tienen una posición cada vez más distante ante estas aseveraciones. Coinciden, sin embargo, los 4 países que los impactos negativos se dan en el ambiente, coinciden que no es un sector que merezca mucha confianza, aún los entes reguladores, coinciden también que es una industria poco transparente y que la distribución de los beneficios todavía está pendiente, por lo menos una distribución más justa. Una comparación adicional, vemos que en los últimos 10 años creen en el Perú, 4 de cada 10, que esto ha empeorado cuando hablamos de los intereses sociales, ya no los intereses solamente mineros. Una persona de cada 2 en el Perú cree que el impacto negativo en estas zonas mineras supera los beneficios. Y ante la idea que la minería estaría mejor, o vamos a decirlo de otra manera, que la comunidad que conoce de la mina, que está al costado, que vive al lado, estaría mejor si se fuese, casi 4 de cada 10 peruanos piensan de esa manera, en diferencia con 1 de cada 10 americanos. En este viaje de aprendizaje conocí a un amigo, Aladino Vargas Chingay, y él me enseñó esto. Ingeniero, escucho lo que dice, pero veo lo que quiere decir. Veo con las manos y escucho con los ojos. Evidencia, evidencia. Debo poder tocar el cambio, debo poder tocar las evidencias. ¿Qué duda cabe que el impacto que se genera en la balanza comercial por las exportaciones, el impulso al PBI,
los grandes números en términos de el tipo de cambio y el favor que eso nos genera en la economía cotidiana. Todos esos son indicadores y evidencias que nos muestran que la minería es sin duda un motor de desarrollo. Sin embargo, hay otra evidencia que también es real. Son 322 soles de ingreso familiar promedio rural. 1 de cada 10 niños entiende lo que lee. 1 de cada 2 o de cada 3 niños presenta desnutrición crónica infantil. El 50% más o menos presenta anemia. ¿Cómo estas dos realidades, cómo estas dos evidencias pueden convivir de manera sostenida y de manera armónica? Creemos que eso es un desafío en sí mismo, es una realidad, ambas realidades que se confrontan. Creemos que los sociales tenemos todavía la tarea pendiente en la minería. Hemos ido asumiendo compromisos de manera reactiva y orientada fundamentalmente a la viabilidad, a la gestión del riesgo. Creemos que conocemos el territorio de manera parcial. No conocemos necesariamente el territorio, sus dinámicas y sus complejidades a profundidad. Creemos que todavía está pendiente cómo es que nos relacionamos en base a un entendimiento mucho más certero. Un ejemplo, los reportes mensuales que nos comparte la Defensoría del Pueblo nos dicen que los conflictos sociales tienen el 70% de sus causas de origen socioambiental. Cuando se hace el análisis del discurso, el discurso claramente habla de condiciones socioambientales. Sin embargo, cuando revisamos las actas, revisamos los acuerdos que se originan a raíz de estos conflictos, de estas crisis, vemos que se incluyen infraestructuras sociales, infraestructuras educativas, infraestructuras para la conectividad, internet, cierre de brechas sociales, cierre de brechas productivas. Entonces, pareciera que una vez llamada la atención con un discurso ambiental o socioambiental, rápidamente la población pone de manifiesto y en la mesa las urgencias reales y que vienen de fondo. Pareciera que tienen muy claro cómo funciona el proceso, que en la confrontación se genera la oportunidad de generar las urgencias. Eso genera un desafío grande desde nuestro punto de vista. Primero, que cada vez más la confrontación se valida como mecanismo de urgencias y significa que si la primera intención de generar o articular o viabilizar una operación minera era difícil, hoy es más difícil, porque solo por la confrontación es que llegamos a acuerdos. Segundo, nos deja un frente extremadamente vulnerable desde el punto de vista ético y moral. Los grupos que han desarrollado toda una profesión para oponerse a la minería, hay toda una teoría del post-extractivismo, hay toda una reflexión y una filosofía, tienen justamente en esta paradoja, en esta evidencia real del espacio local alrededor de las minas y este espacio nacional y de los grandes números, la oportunidad de generar un desprestigio frente a la sociedad. Entonces creemos que era necesario hacer un replanteamiento y ese replanteamiento le hemos llamado competitividad territorial. Competitividad territorial entendida más allá de una acepción estrictamente económica. Creemos que un territorio adquiere una capacidad competitiva, un carácter competitivo, en la medida que quiere, sabe y puede ejercer con solvencia las condiciones de mercado y que al mismo tiempo puede garantizar la viabilidad social, cultural, económica y que al conseguir una agenda convocante puede invitar y comprometer a los diferentes estamentos del Estado para que además, sumado a la sociedad civil, a las organizaciones de base y las empresas, se genere esta competitividad. Aquí tres conceptos: territorio, potencialidades y esfuerzo multiactor. Este es un esquema de la mina y el corredor logístico hasta Guarmey y el puerto. Si nos enfocamos en el estudio de impacto ambiental, reconociendo las leyes físicas y químicas, nos orientan hacia dónde va a fluir el agua y hacia dónde va a soplar el viento. Y esto define un área. Y ese área definida, uno busca minimizar los impactos. Hay que controlarlos y minimizarlos. Cuando las encuestas internacionales y las nacionales lo que nos están diciendo es que la sociedad busca que la minería maximice sus impactos, no que los minimice. Entonces hay que redefinir ya no un área de influencia directa que nos propone Leia, sino un área de influencia operativa, proponemos nosotros, que reconociendo la preexistencia de un territorio en sus dinámicas, en sus complejidades, en sus falencias y potencialidades, podamos entonces hacer sentido en el territorio. Creemos que es evidente que la minería ya está presente y está generando valor en los grandes números.
Pero reconociendo las otras potencialidades, turismo, ganadería, agricultura, pesquería, vamos a poder darle una razón de ser a la minería, que es equilibrar un poco la balanza para que otros actores económicos se sumen a este esfuerzo de competitividad. Entonces, generamos las condiciones para que otra inversión, también privada o también mixta, puedan sumarse al territorio. Esto tiene que ser, insistimos, en base a las potencialidades que deben funcionar como una piedra angular para este desarrollo. ¿Cómo? A través de un esfuerzo multiactor. La agenda convocante es la competitividad territorial. Es la competitividad territorial que nos permite estar alrededor, que nos convoca y que nos permite trabajar juntos. Aquí un concepto prestado de mi amigo Rafael, de la constelación. ¿Cómo hacemos que esta vocación que tiene el territorio, esta primera vocación que tiene el territorio, sea reconocida y sea alentada en el esfuerzo de todos y que nos dé la razón de ser para estar juntos? Que nos permita construir esas relaciones, que nos permita aprender colectivamente e incluso que nos permita manejar nuestras disputas. Tenemos ya a lo largo de estos últimos 4 años 13 espacios multiactor o constelaciones. Están trabajando, están funcionando. No es un camino de línea recta, no es un camino que nos haya sido fácil, pero creemos que esta agenda convocante nos da la oportunidad de seguir avanzando cuando logramos realmente que los proyectos simbólicos clave se lleven a cabo. Trabajamos entonces el capital social, el capital institucional, con un claro foco en salud, educación y desarrollo económico, que dependerá su priorización de cada territorio que, de nuevo, en su vocación lo priorice. Pero es fundamental reconocer que el fortalecimiento de la gestión del desarrollo local y regional es la columna vertebral de la intervención, que genera capacidades para producir activos. En este camino tenemos 30 profesionales que trabajan en terreno y que logran un aprender haciendo. Trabajan con los 20 gobiernos locales que representan a cerca de 130.000 personas, 128 organizaciones de base que pueden trabajar de manera conjunta para generar un portafolio que al día de hoy es de 1.800 millones de soles para los siguientes 4 años. Ya 400 millones están en ejecución. Eso es una realidad que alimenta esta agenda convocante que nos permite reanimarnos en que podemos trabajar y hacer la diferencia, no con un discurso confrontacional, sino con una manera propositiva que no necesariamente nos lleva a la confrontación. Hasta aquí es Antamina y la experiencia que hemos logrado hasta ahora. Quisiéramos dejarles también en los últimos minutos una reflexión de lo que vemos en el resto del país. Les presento otra ilustración de una conversación con un alcalde. Él me decía, ingeniero, ¿a quién le envío mi correo? ¿A quién llamo por teléfono? ¿Qué número marco? ¿A quién le envío mi oficio, mi carta, para conseguir los 2.000 millones de soles que consiguió Apurímac? Pero sin confrontación, sin violencia, sin muertes. ¿De qué manera pacífica puedo poner las urgencias de mi territorio para que sean incluidos en el presupuesto nacional de la República? ¿Cómo hago? La verdad que no encontré respuesta a su pregunta. Y la verdad es que lo que sí se reafirmó que el conflicto es atendido a través de compromisos que lo único que buscan es un paliativo a la crisis, un paliativo a la confrontación. Y se asumen sin presupuesto, sin mecanismo de cumplimiento, sin mecanismo de seguimiento, sin ningún alineamiento a la política nacional. Reafirman entonces que el Estado tiene una presencia inefectiva. Las brechas no se cierran y el activismo político ideológico encuentra un terreno altamente fértil y entonces este mercado de frustraciones genera incluso hasta impunidad. Ese estado de inestabilidad se suma a una desconexión que existe entre el público y el privado, que existiendo inversión privada no existe una redistribución efectiva de los recursos generados y estas dos causas fundamentalmente generan el conflicto y un círculo vicioso permanente donde la única forma de priorizar las urgencias es a través de la confrontación. Creemos que es posible reconocer estos territorios en sus brechas sociales y productivas, pero también en sus potencialidades, para fomentar el desarrollo de competencias en el territorio, un alineamiento a la política nacional y, por sobre todo, fomentar un premio a la colaboración del público y el privado. No premiar la confrontación con presupuestos que luego incluso ni se cumplen, sino más bien fomentar el trabajo asociado y que de una manera orgánica, planificada,
consecuente y perseverante, podamos tener una razón de ser del público y del privado trabajando en el territorio, proyectos transversales y que quizás el mecanismo de horas por impuestos pueda ser una alternativa. A manera de final y de reflexión, creo que la gestión social, los que somos, y aquí hay varios gestores sociales, generamos un valor agregado que va más allá de los grandes números que hemos compartido y que estamos convencidos, la minería es el motor del desarrollo del país. Creo que generamos un mecanismo para que colectivamente sepamos incorporar las expectativas, que siempre serán aspiracionales, y en buena hora que son aspiracionales, porque nos llaman, nos motivan, nos movilizan. Esas expectativas nunca las vamos a alcanzar, pero si un mecanismo nos enseña a trabajar colectivamente para priorizarlas, planificarlas, ejecutarlas, lograrlas y generar diferencia y transformar esas evidencias que hay entre el nacional y el espacio local, creo que estamos generando un valor inmenso de ciudadanía. La minería como sector, creo que somos, insisto, ese gran motor de desarrollo, pero podemos serlo no solo a nivel nacional, sino también a nivel local, atrayendo al Estado sin reemplazarle, fortaleciéndolo y también atrayendo otra inversión privada, otra inversión que muestra competitividad y generemos cada vez menos dependencia y más se sumen a este esfuerzo. Y el Estado, sin duda creo que la oportunidad aquí y el propósito que debe tener, así como hemos visto el gestor social y la minería, el propósito creo que es premiemos el trabajo asociado, el trabajo colaborativo y no la confrontación. Podríamos, por ejemplo, tener un fondo concursable que salgan de los mismos impuestos que generamos en el impuesto general o el impuesto especial a la minería o el gravamen especial minero y se genera un fondo al cual de la mano la empresa y el gobierno local pueden acceder generando competencias. La competencia genera competencias. No por la confrontación recibimos recursos. Creo que eso es fundamental y de esa manera, insistimos, puede haber un mecanismo orgánico, un mecanismo transparente, un mecanismo incluso auditable que nos permite otra serie de beneficios. Creo que tenemos la oportunidad no solo de hacer sentido desde el punto de vista económico, sino hacer sentido desde el punto de vista humano también. Creo que el territorio necesita y se merece de todos nosotros que logremos que esos ingresos familiares rurales, que esa desnutrición crónica infantil que encontramos, que esa anemia empiecen a contar una historia distinta, que empiecen a contar una historia mucho más competitiva, mucho más sustentable, y que luego cuando me encuentre con mi amigo Aladino, le pueda decir que efectivamente podemos ahora mostrar evidencias. Gracias.